después de que se terminó la alabanza, pedimos que todos los hermanos sordos se pusiesen de pie, el resto todos nosotros sentados. Y Rosita, que estaba haciendo la traducción, se puso acá y alabaron ellos a Dios en una canción. No era preparado para nada, improvisado, y se presentó en las pantallas la letra de la canción y empezaron el grupo de alabanza, el grupo de los hermanos sordos a alabar, todos con sus lenguaje de señas. Nadie hablaba, no había sonido, no había música, pero se alabó al Señor. Me quedé impresionado realmente, porque nosotros tenemos el privilegio, por supuesto que es privilegio, de tener un grupo de alabanza tan bonito como hoy hemos tenido, ¿verdad? Y la batería y el piano y tantas cosas, y las voces y todo lo que eso implica. Pero sin sonido, sin música, sin algo audible, se alabó al Señor. Y a veces nosotros, con todo lo que son pantallas y la música, no cantamos. ¿Verdad que es así? ¿Que no cantamos? Entonces, digo yo, mis hermanos queridos, la alabanza es algo que impregna en el corazón nuestro algo de Dios que viene a nuestro ser y nos llena. Si bien es cierto, es nuestra acción para Dios que le alabamos a Él, es para nuestro beneficio. La alabanza cura corazones heridos, sana, y es un tiempo muy hermoso que el Señor nos permite tener en los tiempos en los cuales el culto es la alabanza. Hermanos, tengo que ser también sincero en mi reacción frente al capítulo 2 de 2 Timoteo. Me golpeó mucho. Tengo 65 años, 35 años estoy en esta iglesia, ejerciendo el ministerio, y por una situación que tuve que pasar en la Iglesia Nacional, tuve que confrontarme conmigo mismo. Y el texto me habló profundamente a mi corazón. Por lo tanto, hoy van a escuchar lo que Dios habló a mi corazón y me confrontó con su palabra. Creo que a veces nosotros, hombres y mujeres, nos ponemos en el espejo para tratar de visualizar cómo mejor nos queda la ropa, o a las damitas del maquillaje, ¿verdad? Y cuando de alguna manera las damitas dirían, me quedó bien la pintura, el color o el vestido, igual a nosotros los hombres, medio que hay como una sonrisa ya, como quien dice, estoy bien. La palabra de Dios es algo similar. Cuando nos confronta, vemos lo arrugado que estamos por dentro y nos damos cuenta que tenemos que hacer cambios en nuestra naturaleza. La diferencia en lo externo es que ahí se hace el maquillaje y se pone los arreglos, se cambia de ropa, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando se confronta la palabra con uno mismo, no hay posibilidad de poner un maquillaje, sino hay que hacer un cambio, una regeneración. Y eso lo hace solo el Espíritu Santo. Por eso quiero en esta mañana que el Señor nos permita, a través de su palabra, abrir el corazón. El poder de la reproducción le he llamado, el poder de la reproducción. Nosotros de alguna manera nos gusta reproducirnos, ¿sí o no? Por ejemplo, esta linda damita con su hijita, ven ustedes, son muy parecidas, ¿no es cierto? El pelo largo ahí, el papá muy feliz. Nuestros hijos adquieren nuestras características físicas, biológicas, ¿sí o no?
pero también nuestros hijos adquieren la naturaleza de nuestros caracteres. Creo que no sé qué diría usted, mi hija, de quién, de mamá o de papá, ¿no? Mejor de la mamá, ¿no? O lo que sea, o de lo que sea, ¿no? Pero nos reproducimos de alguna manera. Físicamente nos parecemos, pero en el carácter, en la forma de ser, el temperamento, ahí están nuestros genes, ¿no? Inclusive cuando los hijos son un poco ya grandes, nos gustaría, decimos los padres, que sigan las profesiones que nosotros seguimos. Otros quieren que el negocio que emprendimos sigan igual los hijos. Es nuestra costumbre, ¿sí o no? Tenemos esa tendencia natural de hacerlo, porque queremos reproducirnos de alguna manera. Pero en el capítulo 2 de Timoteo muestra que la reproducción tiene otras características tan importantes, tan espectaculares, que me permitan por favor compartir. Dice el capítulo 2, verso 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra ahí conecta entre el esfuerzo y la gracia. El esfuerzo como disciplina para depender de Dios. La reproducción de un liderazgo, por lo tanto, tiene que ver con hijos espirituales, con un ejército valiente que puede extender al reino de los cielos. Y yo me decía y le decía al Señor: ¿qué ha pasado con estos años? ¿Cuánto yo me he reproducido realmente? Me he reproducido realmente. Yo le decía al Señor: yo he estado en la Junta Directiva Nacional 30 años por elección. Yo decidí retirarme de la Junta Directiva Nacional después de 30 años consecutivos de estar ahí. ¿Cuánto realmente soy frente a la palabra? Y si realmente lo que estoy predicando está mostrando la esencia de mi naturaleza. Y no hay un error de paralaje. ¿Qué es el error de paralaje? El error de paralaje es la diferencia entre lo que me parece que es y lo que realmente es. Es error de paralaje. Lo que me parece que es y lo que realmente es el error de paralaje. Porque cada uno de nosotros de alguna manera tenemos que confrontarnos para no aparentar lo que no somos, sino realmente lo que somos, y que ese error de paralaje sea por lo menos mínimo. Frente a este tema de esforzarse en la gracia, que no es otra cosa que mostrar si las características de Jesucristo están en mí. Y si las características de Jesucristo están en mí, yo podría pasar al siguiente versículo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice en Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 1: imítenme a mí, dice Pablo, como yo lo hago en Cristo. Por lo tanto, la esencia de la reproducción está de lo que Cristo primero haya hecho en mí, y que la esencia de su naturaleza está en mí. Yo pueda realmente encargar a otros hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros las características de Jesucristo que en mí están y que son medibles. Vaya versículo tan fuerte. Vaya, hermanos, qué texto tan penetrante al corazón, al espíritu de la persona. La reproducción, por lo tanto, mide la eficiencia. La reproducción mide la eficiencia reproductiva de la naturaleza de Cristo cuando yo he alcanzado la estatura máxima de Él,
como dice la Escritura, hasta encontrar la estatura de la plenitud de Cristo en mí, para poder encargar a otros y que estos reproduzcan lo que han recibido y que estén en capacidad de enseñar a otros. Por lo tanto, la eficiencia sí se puede medir en lo que la naturaleza del Evangelio ha desarrollado en la vida de la persona. ¿Cuánto nos hemos reproducido? Qué pregunta tan fuerte. ¿Cuánto realmente nos hemos reproducido? En esta asamblea, que son más de 300 personas, yo les decía que yo pude darme cuenta que tengo ciertos huecos intersticiales donde hace falta que el Espíritu Santo los llene. Pero la gran pregunta que se presenta aquí es lo contrario a la tendencia natural de que nosotros somos. Las iglesias están hechas de alguna manera para que la predicación se genere un poder enorme de motivación. Vamos, hermanos, en Cristo Jesús hay plenitud de gozo, aunque cada uno pueda venir con una enorme carga de dolor en su corazón. Porque nos ocurren desgracias todos los días, ¿sí o no? Nos pasan situaciones difíciles, complejas, que no entendemos. La economía, las enfermedades, no salen los problemas, no resultan, no salen las cosas como nosotros esperábamos. Frente a eso venimos a los cultos y a veces nos mandan esta fuerza motivacional. Tenga fe, el Señor le va a sanar en el nombre de Jesús, sea sano. Y no es sano. Y no se sana. Y no se solucionan los problemas. Y parece ser que más se complican. ¿Nos pasa o no eso? Y queremos utilizar muchas veces la predicación del Evangelio como una fuerza motivacional para que salga la gente desde el punto de vista de sus emociones con esperanza. Pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Mire el verso 3, lo que dice Pablo a Timoteo. Tú pues sufre las penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Qué tal? ¿Qué tal motivación, mi querida David? Usted sufra las penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Qué tal la motivación? Va a salir, ¿va a salir o no aplastada? Y surge en mí entonces la pregunta: ¿qué hace entonces que yo pueda desarrollar una vida que al Señor le agrade? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Por qué Pablo le manda a Timoteo que sufra las penalidades y que se esfuerce en la gracia en el versículo primero? ¿Qué significa esforzarme en la gracia en Cristo Jesús y que sufra las penalidades como buen soldado de Jesucristo? Y aquí presenta que esa plenitud de la estatura de Jesucristo hay que saber pagar el costo. Y ahí brilló la esperanza en mi corazón. Brilló la esperanza en mi corazón, porque hay que saber pagar el costo. Y utiliza aquí 3 metáforas que nos ayudan a entender de cómo se debe pagar el costo para que la esencia de la naturaleza de Jesucristo pueda morar en uno y mostrar así que es capaz de reproducirse. Dice el texto: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice así el texto. Y hay 3 metáforas. Por lo tanto, para
alcanzar que la esencia de la naturaleza de Jesucristo haya desarrollado en mí su carácter y el fruto del Espíritu Santo se manifieste en mí, yo debo ser como el militar que por vocación ha sido llamado y pone su esfuerzo en la gracia del Señor Jesucristo para estar siempre en el propósito de ser militante y obedecer a mi capitán para conseguir el objetivo que se espera. Es decir, no ser con actividades diferentes que me distraigan de mi función principal. No tener mezcla, ser puro. Wow. Por lo tanto, si yo quiero que la esencia de la naturaleza de Jesucristo se apodere en mí, desarrolle en mí su carácter, fruto del Espíritu Santo, tengo que ser puro como el militar, definido por vocación a su llamado. Tengo que ser como el atleta. Si el atleta quiere conseguir la medalla de oro de los 10,000 metros, de lo que sea, tiene que ser disciplinado. ¿Verdad que sería así? Nadie que quiera alcanzar la meta en una carrera va a estar silbando o comiendo demasiado sin tener una disciplina muy fuerte, si es que realmente quiere alcanzar la meta. Por lo tanto, la disciplina es parte de un proceso natural para alcanzar la estatura de la plenitud de Jesucristo y reproducirse. El labrador, el que siembra, el que tiene una tierra y siembra una buena semilla, anhela disfrutar la cosecha, comer de lo que da la cosecha, ¿verdad? Pero para disfrutar la cosecha, ¿qué tiene que hacer primero? Trabajar, esforzarse, disciplinar. Si no, no va a tener buena cosecha, ¿sí o no? No va a tener buena cosecha. Por lo tanto, tengo que desarrollar procesos disciplinarios para alcanzar el propósito. ¿Por qué? Voy a pasar al verso 15 del capítulo 2. Tal vez pueda parecer un desorden de los versículos, pero está organizado de tal manera que pueda haber una línea de comportamiento. ¿Por qué? Porque tengo que utilizar estas tres metáforas del militar, del atleta, del labrador. ¿Por qué? Verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Híjole, este sí que es tremendo. ¿Qué es diligencia? ¿Qué es la palabra diligencia? Diligencia es un esmerarse a tener rapidez para alcanzar el propósito. Eso es diligencia. Por lo tanto, por la gracia que yo me voy a esforzar por el Espíritu Santo y en el esfuerzo de esa gracia, debo presentarme ante Dios aprobado. No que me apruebe la gente, sino que Dios me apruebe. Que no tenga nada de qué avergonzarme. Qué tremendo que es esto. Porque si yo tengo algo de qué avergonzarme, algo escondido, por favor. Porque yo puedo simular algo que no soy. Pero yo debo presentarme a Dios aprobado, de tal manera que no me avergüence de nada. Examinémonos a nosotros mismos en este momento, en este preciso instante. ¿Qué nos podría avergonzar si Dios presente en este momento sabe nuestra realidad? ¿De qué nos podríamos avergonzar? ¿Vamos a sudar o no? Vamos a sudar, hermanos queridos. Vamos a sudar. Y dice el texto, usando bien la palabra de verdad. Usando bien la palabra de verdad. ¿Cómo medir si estamos nosotros aprobados? ¿Cómo medir si estamos nosotros aprobados?
Porque el evangelio tiene que ser práctico, no hipotético, no lleno de ilusiones, no lleno de palabras bonitas, sino de realidades vividas. No de bonitas expresiones inclusive. Pasamos al verso 11. Palabra fiel es esta, dice el texto: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. En estos versos del 11 al 13 está, por así decir, una forma de medirse si realmente somos nosotros aprobados y no tenemos nada de qué avergonzarnos porque guardamos bien la palabra de verdad. Somos muertos con Él. Somos muertos con Él. Recuerden que alguna vez dijimos lo siguiente, voy a utilizar esta ilustración. El deseo es como tener algo que puede satisfacer una necesidad. Pero la concupiscencia es la naturaleza que tengo yo por consecuencia del pecado. Cuando la concupiscencia se acerca al deseo, que puede ser bueno si quiero satisfacer ciertas necesidades, pero si la concupiscencia atrapa al deseo, lo somete, lo fecunda, nace el pecado. Y cuando la concupiscencia fecunda en el deseo el pecado, pasa el tiempo, iniquidad, fluye la muerte. Entonces aquí hay algo importante que revisarnos. ¿Estamos muertos? ¿Realmente estamos muertos? Dice la Escritura, y eso hemos hablado, primera de Juan, capítulo 3. El texto dice: el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios le envuelve y le quita la capacidad de pecar. Si la concupiscencia atrapa el deseo y fecunda el pecado, la simiente de Dios permite, y solo en este término es factible, el aborto. La simiente de Dios debe permitir el aborto del pecado para que esto no desarrolle y nazca la muerte. Debe, por supuesto, hacer esta actividad. ¿He muerto realmente para vivir con Él? Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántas veces nos quejamos al día este grupo? A ver, 3 días al día, más o menos, 2 al día. ¿Cuántos nos quejamos en el día? Si somos sinceros, ¿cuántas veces nos quejamos en el día? Medio que bastantito, ¿sí o no? Somos más quejones antes que agradecer a Dios. Nos quejamos de todo, ¿sí o no? Porque no aguantamos el sufrimiento. Somos quejones, hermanos queridos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay esperanza. Si lo negamos, Él también nos negará. ¿Qué es negar? Uno dice: niego de Jesucristo, no lo recibo como Señor y Salvador y rechazo a Dios. Es una forma directa de negar, pero la negación para el mundo de los creyentes no es así. Cuando yo niego a Dios, cuando yo lo niego a Jesús, cuando lo niego a Jesús, hermanos queridos, escuche bien, cuando le niego a Jesús, cuando no tengo la capacidad de reproducción, cuando no he desarrollado en mí características del Señor Jesucristo que pueda reproducir en otros, así le estoy negando a Jesús.
Entonces, cuando llegue a la presencia de Dios, mis hermanos queridos, Él no me va a decir: hiciste qué cosas en la tierra, cuánto me he reproducido. La Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero nosotros sanamos en tu nombre, Jesús. Nosotros hicimos milagros en tu nombre, Jesús. ¿Se acuerda qué les dice Jesús? No les conozco. Imagínense después de 40, 50, 100 años de vida, ir pensando que todo le va bien. Voy donde Dios: oye, ¿quién eres? Pero ¿cómo que quién eres? Soy Luis Esteves, pastor. No te conozco. No te conozco. Hermano querido, en 1703 a 1758 nació Jonathan Edwards, un teólogo estadounidense. La abuela paterna de Jonathan Edwards era una mujer con graves problemas sexuales. La hermana de ella le mató a una persona a hachazos. El padre de Jonathan Edwards, al ver la realidad de su entorno en el tiempo de la época de los puritanos, anhelaba tener hijos puros y que la esencia del Señor Jesús pueda manifestarse. Él ejerció, el padre de Jonathan Edwards, 60 años del pastorado. La esposa, la mamá de Jonathan Edwards, hija de un pastor que ejerció el ministerio 50 años. Ellos tenían 11 hijos, 10 mujeres, y él el varón intermedio. Y todos de 1,80 de alto, eran gigantes, de 1,80 de alto, delgados, pero 1,80, hombres y mujeres. Bueno, un solo hombre que había. Jonathan Edwards conocía de Dios hasta que Dios le llegó a conocer a él. Jonathan Edwards, cuando escuchó una prédica de Timoteo, capítulo 1, verso 17: por tanto, al Rey de la gloria, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se enamoró de esa esencia, de aquel Dios que podía ser adorado en ese nivel. En 1741 estaba invitado, como otros pastores, a una iglesia muy complicada, difícil. La gente era complicada, difícil. Nada que ver con la iglesia del Batán. Y entre los pastores que estaban sentados ahí, le llamaron a Jonathan Edwards. Y él empieza a predicar el sermón que él tenía preparado. Pecadores en manos de un Dios airado. Cuando Inglaterra conquistó Estados Unidos formó parte del territorio la Nueva Inglaterra. Jonathan Edwards era muy amigo, le admiraba bastante a Sir Isaac Newton de Inglaterra. Recuerden, Isaac Newton era un fiel creyente. Él descubrió las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Era un admirador. Él estudió en la Universidad de Yale, una de las mejores universidades. Entró a los 13 años de edad. Al escribir este sermón, no logró terminar. La gente empezó a llorar, se empezó a desesperar, porque el texto, de un lenguaje que al parecer de él era sencillo, decía lo siguiente: que la iniquidad del pecado aumenta la densidad del peso del pecador. La iniquidad del pecado aumenta el peso específico del pecador.
y tal es su densidad que podría perforar la tierra y pasar directamente al infierno, porque el infierno con su boca abierta está gritando y hambriento por tragarse al pecador. Y solo la gracia de Dios sostiene a la raza humana, porque si no fuese así por su gracia, lo que realmente pasaría es que el cielo se tragara vivos a todos los pecadores. Y la gente empezó a gritar, a llorar, a desesperarse, porque sentían que sus pecados eran tan densos que se les estaba tragando el infierno. Ese sermón es considerado como una de las más grandes obras literarias de Estados Unidos, que se estudia en los seminarios de Estados Unidos y de Europa y de Inglaterra. Él se casó con una mujer, Sara. Esa mujer tuvieron 11 hijos. ¿Puedes imaginarse 11 hijos? Murió a los 53 años. ¿Cómo murió? De una enfermedad, por servir a los indígenas de ese entonces. Pero ¿por qué murió? Sirviendo a Dios. No recuerdo el nombre exacto de un investigador, pero su apellido es Hansen. ¿Se acuerda alguien quién era Hansen? No me acuerdo el nombre en este momento. Pero Hansen es el que descubrió la cura de la lepra. ¿Cómo murió Hansen? Leproso. Porque para curar la lepra tuvo que meterse con los leprosos y fue contagiado, pero en su contagio descubrió la cura de la lepra. Jesús no cargó el pecado de nosotros. Él se hizo pecado. No cargó únicamente nuestros pecados. Él se hizo pecado para librarnos a nosotros de que el infierno abra sus fauces y nos trague vivos por el poder que cambie el peso específico del pecado. Hermano querido, ¿estamos nosotros aprobados? ¿Hemos muerto a Cristo como se lo está mencionando la Escritura? Pero hay algo más. Vamos al verso 19. Fíjese lo que dice el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de Dios, iglesia amada? Por favor, iglesia amada. El sello de Dios que debemos examinarnos nosotros. No tanto de lo que sabemos de Dios, sino lo que Él nos conoce a nosotros, por no avergonzarnos de algo que está escondido y que Dios lo sabe y el mundo tal vez no. Es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cómo yo puedo decir que me conoce Dios? ¿Cómo yo puedo decir que me conoce Dios? Cuando me reproduzco, hermanos. Cuando me reproduzco, hermanos. Y en esa reproducción que está hablando Timoteo, el capítulo 2. Mire lo que dice el texto. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Porque si yo nombro a Cristo y no me aparto de la iniquidad, voy a ser el pecador que estoy en manos de un Dios airado. Repito, que si yo nombro a Jesús, Señor y Salvador, y no me aparto de la iniquidad, voy a ser un pecador que voy a estar en manos de un Dios airado. Qué tremendo.
Dice el texto 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera o de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Wow. Este texto, hermanos, tenemos que tomarlo con suma responsabilidad. ¿Somos utensilios de oro, de plata o de uso honroso, o soy de uso vil? ¿O soy de uso vil, hermano querido? Verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumentos para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Wow. Hermano querido, deje ponerle de esta manera. ¿Qué pasa si no ocurre eso? Si no somos utensilios de honra, si realmente no somos útiles en el Señor y no somos dispuestos para toda buena obra. ¿Cuál es el efecto contrario? Dice en el texto, verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Recuerden lo que era la impiedad, iniquidad, que hace que la densidad del peso específico del pecador aumente tanto que pueda penetrar la tierra y ser tragado por el infierno. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Cómo entender esto de manera lo más visible, práctica? Permíteme hacer una ilustración. En la física hay 3 tipos de radiación. La radiación alfa, la radiación beta, la radiación gamma. Se diferencian las unas de las otras por la frecuencia de cada una de las emisiones de esta radiación y su longitud de onda. Los rayos alfa pueden ser detenidos por un papel, porque toda radiación ataca células vivas, ataca las células, y la radiación alfa puede ser detenido por el papel. La radiación beta puede ser detenidos porque la radiación beta tiene mayor frecuencia y menor longitud de onda, penetra más. Entonces le puede detener láminas metálicas. Pero la radiación gamma, altamente peligrosa, de alta frecuencia y de una longitud de onda muy pequeñita, penetra profundamente y daña todo lo que se encuentra a su paso. Por eso, cuando hay sitios donde hay mucha radiación, hay que protegerlo. ¿Cómo se protege una radiación gamma? ¿Se acuerdan alguien de Chernobyl? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En Rusia. Una central nuclear. La central nuclear es uranio que emite neutrones. Y si emite neutrones, rompe los otros átomos y se empieza a producir una fisión nuclear y genera alta energía. ¿Cómo se lo reduce? ¿Cómo se le controla? Con cadmio. El cadmio captura el neutrón y evita que rompa más átomos de uranio. Así se les regula. Y se tiene, en vez de ser una bomba atómica, energía eléctrica. Chernobyl falló. Se detiene las radiaciones solamente con enormes bloques de hormigón. El hormigón puede detener la radiación. Esa ciudad que huyó tuvo que ser evacuada.
50 años después se ve sus efectos, porque daña todas las células. Los hijos de todas esas personas nacieron deformes en el futuro. Quiero poner de esta manera el proceso para indicar lo siguiente. Aquí está la emisión de radiación gamma que produce el pecado, simulando. ¿Qué hace el pecado? Zas, zas, zas. Alta frecuencia, longitud de onda muy corta, zas, penetra y mata la vida de la sociedad, le destruye los valores de la sociedad. ¿Quiénes emiten? Los pecadores que tienen alta densidad de pecado y que se encuentran en todo el mundo, moviéndose en todas las esferas, en todas las áreas. El pecador, el que tiene iniquidad, es el que genera constantemente ese tipo de radiación. Si no, vendría un contador Geiger, sí saben lo que es un contador Geiger, mide la radiación, miren, implica que está radioactivo. Entonces la gente corre. ¿Alguien se operó de la tiroides? ¿Alguna damita se operó de la tiroides y le pusieron yodo radioactivo? ¿Qué es el yodo radioactivo? ¿Qué le tuvieron que hacer? Le aíslan a la persona, porque el que está cerca va a sentir la radiación, que es peligroso porque mata las células. Y una mujer que ha sido operada y puesta yodo radioactivo tiene que ser aislada. Ahora bien, viene la parte. Todos corremos, todos nos aislamos, no queremos saber nada del pecado. Unos, otros no les importa. Quieren ser también emisores de radiación, porque se contagia, y quieren también ser emisores de radiación. La iglesia huye y el pecador se une. ¿Cuál es la solución? Qué terrible, ¿cuál es la solución? Capítulo 2 del libro de Timoteo me dice que cuando yo genero en mí, en ese trabajo de la gracia, me convierto en hormigón, por ponerlo así, que no permite que la radiación siga. La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, como el hormigón, rodea los elementos de radiación que hacen daño a la humanidad. Eso es la iglesia del Dios viviente. ¿Quiero ser parte de eso? A ver, fíjese lo que significa eso. Para el hormigón, la radiación no le hace daño. La simiente de Dios está en nosotros. Nos quita la capacidad de pecar. No nos hace daño, hermanos. Podemos acercarnos, rodearlos, anularle, eliminarle. Porque si vemos de lejos, huimos, corremos, no estamos reproduciéndonos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa estatura de la plenitud de Cristo me permite ser como el hormigón que evita que la radiación del pecado llegue, hermanos queridos. Mire lo que dice el texto, verso 16. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la iniquidad, como les repetí, y sus palabras carcomerán como gangrena. ¿Qué hace la gangrena? Se come todo. Eso hace la gangrena, ¿sí o no? Se come todo, hermanos. Si entró gangrena al dedo, se está comiendo el dedo. ¿Qué tienen que hacerle? Cortar. Y si avanza la gangrena, el dedo, la mano, el brazo, todo.
Por favor, no permitamos que la gangrena del pecado avance. No permitamos. Estamos recubiertos del Espíritu Santo. Esforcémonos en el uso de la gracia. Termina el capítulo 2 con el verso 26. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Él. Qué tremendo. Ahí está. Entonces, el efecto de la vida cristiana está en el propósito en el cual Dios nos ha dado, de saber que soy útil para Él. ¿Cuándo soy útil para Él? Cuando abrazo a la gente contaminante. No me aíslo, hermanos. Por eso la iglesia del Batán redime al perdido, ayuda al necesitado, porque abraza al que necesita. No le corre, no se espanta, no huye, se acerca, lo abraza. Y con el poder del Espíritu Santo le reproduce la esencia de la naturaleza de Cristo en el agente contaminante y deja de emitir radiación para producir luz que beneficia. Esa es nuestra responsabilidad, hermano querido. Concluyo y digo, mi hermano, donde quiera que usted está, donde quiera que usted se mueva, habrá elementos radioactivos. ¿Sí o no? No hay lugar que no haya elementos radioactivos, por ponerlo así. No hay lugar. Mi rol es eliminar esa fuente de radiación con la naturaleza de Jesucristo en mi corazón, para hacer el trabajo que Dios me ha mandado a hacer. Amén. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque no podemos ocultarte, porque tú revisas nuestra vida. Permítenos, Señor, esforzarnos en la gracia en Cristo Jesús. Y si nos estamos dando cuenta de que hay fallas, seamos lo suficientemente maduros de aceptarlos y pedir perdón y extirpar el agente contaminante. Permite desarrollar, Señor, esa naturaleza tuya, Jesús amado, para encargar a otros hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar a otros tu naturaleza, Jesús. Y aunque suframos penalidades, y aunque el sufrimiento esté a flor de piel, paguemos el costo de lo que representa ser militante del ejército divino, ser buen atleta de Cristo, disciplinado para el evangelio, ser ese buen labrador que trabaja bien la tierra antes de consumir la cosecha, para entregarnos delante de ti, aprobados por ti, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, muertos para vivir contigo, sufridos para reinar contigo, sin negarte, para que tú no nos niegues al final de los tiempos. Y aunque a veces fallamos y somos infieles, tú eres fiel, porque no puedes negarte a ti mismo.
Queremos ser, Señor, instrumentos de honra, santificados, útiles para ti, dispuestos a toda buena obra. No nos permitas, oh Dios, por nada del mundo ser vasos viles. No permitas que la iniquidad aumente la densidad de nuestro peso y pueda perforar la tierra y hundirnos hasta que nos trague el infierno. Porque terrible sería, Señor, ser un pecador en manos de un Dios airado. Permítenos, Señor, experimentar el gozo de lo que es ser útil para ti, de que somos conocidos por ti, Señor, y me aparto de toda iniquidad si es que invoco el nombre del Señor. Y Padre, en este momento, al examinarnos por tu palabra, al mirarnos a nosotros mismos, quita toda atadura, rompe todo lazo, rompe todo yugo en el nombre de Jesús, para ser libre, libre, Señor, y gozarme en la libertad de que soy aprobado por ti, conocido por ti, útil para ti. Dejo el pecado en el nombre de Jesús. Dejo la iniquidad en el nombre de Jesús. Y que tu espíritu me forme. Rellena mis huecos, Espíritu Santo. Rellena mis huecos de tu poder. Dame la capacidad de abortar el pecado en el nombre de Jesús. Dame la capacidad de abortar el pecado en el nombre de Jesús. Y levantarme en esperanza, rodeando como el hormigón rodea los elementos radioactivos, o el plomo si la radiación es pequeña, para evitar que la radiación nos mate, nos dañe. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y podremos caminar con nuestros ojos puestos en alto, con sencillez y humildad. Toma esta vida, Señor, de las personas que están aquí. Y si tal vez alguien vino por primera vez, en el nombre de Jesús, abre su corazón, rompe ataduras, quita lazos, inserta tu semilla, Jehová de los ejércitos. Inserta tu semilla, Jehová de los ejércitos, para que se pueda perder la capacidad de pecar. Forma en nosotros, en el esfuerzo de la gracia en Cristo Jesús, hombres y mujeres con deleite en ti, venciendo las penalidades, venciendo los sufrimientos, porque hay algo más grande, más poderoso, más potente, el cual es servir a los demás, evitar contagios mayores y dar la vida por eso, como tú, Jesús, hiciste. Te hiciste pecado por salvarme a mí.
te hiciste pecado. No solo cargaste el pecado, te hiciste pecado por darme libertad a mí. Gracias, Jesús. Gracias por darme la vida. Y aquí estamos, una iglesia lista para cubrir de hormigón toda radiación que haga daño a la gente. Tómanos en cuenta, Señor. Una iglesia Elbatán útil para ti, lista para trabajar para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, por esto. Señor, oramos por la gente enferma. Señor, no podemos evitar que haya dolor, enfermedad. No podemos evitarlo, Señor. Y somos conscientes de que nosotros somos enfermos y necesitamos de ti, Señor. Pon tu mano, Señor. Al ser útiles delante de ti, podemos levantarnos con fuerza y evitar más radiaciones, Señor. Sana, Señor, a este hombre que cayó del tercer piso y se rompió su pelvis. Que en medio del dolor pueda percibir no solamente tu sanidad, sino tu salvación. Sana a esta persona que entró por vez primera acá y que salió de un lugar carcelario. Toma su vida en el nombre de Jesús. Dale en su rostro tu luz y tu resplandor. Porque hay muchos encarcelados, es verdad, pero muchos que no están en las cárceles físicas, pero están en las cárceles del alma, que es mucho peor todavía. Señor, como esta última canción que se cantó, que descienda tu poder hoy, que descienda tu poder hoy, que venga tu reino hoy, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se hace en la tierra hoy. Redime, levanta, restaura hombres y mujeres, Señor, estar listos para ser parte del ejército celestial y extender tu reino. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo hoy. La gloria y alabanza siempre sean para ti. Amén.